La voz que os va a contar esta historia es la de un hombre que ya os dejó hace mucho tiempo. Soy Edvard Munch y fallecí en el año 1944, cuando la guerra oscurecía Europa y mi Noruega natal se cubría de nieve y silencio. Desde entonces permanezco aquí, en el Museo Nacional de Oslo, rodeado de lienzos que me sobreviven. Me deslizo por las salas mientras el aire se enfría y en cada cuadro escucho un rumor familiar, el sonido del alma buscando una forma. Nací en 1863, en una casa donde la enfermedad tenía silla propia. Perdí a mi madre cuando era niño y a mi hermana poco después. Mi padre, médico y creyente, vivía entre rezos y culpa. En aquella atmósfera aprendí que la vida y la muerte se sientan a la misma mesa. Quizás por eso empecé a pintar, para entender lo que se esconde entre ambas. No había escuelas para lo que yo sentía. Mis primeros cuadros parecían ofender a todos. Decían que eran torpes, morbosos, que la figura humana estaba maltratada. No comprendían que buscaba lo invisible, no la perfección. La pintura académica era entonces un espejo limpio y yo quería ensuciarlo para que reflejara el miedo, la soledad, la fiebre. A finales del siglo XIX el arte europeo se dividía entre la precisión del realismo y los últimos destellos del impresionismo francés. Todo era luz, paseo, elegancia. Pero el norte tenía otra verdad, la del silencio, la pérdida, la interioridad. En mis pinceladas, esas líneas quebradas, esos colores ácidos, se anunciaba algo distinto, una emoción que ya no podía fingir serenidad. No fui el único. En Alemania, unos años más tarde, un grupo de jóvenes artistas recogería ese mismo impulso y lo llevaría más lejos. El Puente, en Dresde, el Jinete Azul, en Múnich, ellos sí dieron nombre a lo que yo solo intuía. El expresionismo no nació de la técnica, sino del descontento. Éramos muchos los que sentíamos que el mundo moderno, con su industria y su ruido, había dejado de escuchar al espíritu. Queríamos que el arte hablara por dentro, que el color gritara donde la razón callaba. Los expresionistas no buscábamos belleza, sino verdad emocional. El dibujo podía deformarse, la perspectiva torcerse, el cuerpo fragmentarse, si con ello se revelaba una emoción. Kandinsky decía que el color tenía voz propia. Kirchner, que la línea podía vibrar como un nervio. Yo había intuido lo mismo antes, sin teorías. El alma no tiene geometría estable. Mis cuadros eran mis confesiones. Melancolía, Madonna, la niña enferma, celos. En cada uno dejé un fragmento de lo que temía perder. Algunos críticos me llamaban visionario, otros lunático, pero el tiempo, que a veces tiene más sensibilidad que los hombres, entendió que detrás de aquellas deformidades había un lenguaje nuevo. Desde esta sala del museo los observo aún. Las luces frías se reflejan en los vidrios y los rostros pintados por mis herederos parecen respirar a mi lado. Ellos convirtieron la emoción en un manifiesto. Yo la había vivido como enfermedad. Pero compartimos la misma raíz, la necesidad de rescatar la intensidad humana en un siglo que se volvía mecánico. Muchos visitantes creen que este movimiento fue solo violencia cromática o desorden formal. No, fue una rebelión espiritual contra la indiferencia, cuando el cuerpo del hombre se convirtió en pieza de fábrica y las ciudades devoraron los paisajes, el arte se hizo refugio. He aprendido a escuchar el museo como si fuera un cuerpo. De día respira, de noche recuerda. Cuando los vigilantes apagan las luces, recorro los pasillos y me detengo frente a los cuadros de quienes vinieron después. Veo en ellos las brasas de la misma fiebre. Algunos llevaron el gesto hacia la abstracción, otros hacia la protesta. Todos conservaron esa convicción, que el arte no debe ser un espejo de lo visible, sino una ventana a lo oculto.
Solo hay un cuadro al que temo acercarme. Lo observo desde lejos al principio, como si fuera un animal dormido que en cualquier momento pudiera despertar. El color del cielo sigue ardiendo, el puente se disuelve en una vibración silenciosa y la figura, esa silueta que un día brotó de mi angustia, parece mirarme a través del tiempo. Quisiera pensar que soy su creador, pero sé que fue él quien me pintó a mí. Su boca abierta es mi condena, su vacío es mi herencia. Camino hacia el cuadro y el rumor se vuelve insoportable. Un murmullo que me atraviesa como un cuchillo de aire. Intento hablar, pero no tengo voz. Quisiera huir, pero ya no tengo cuerpo. Solo me queda el gesto. Alzo las manos, las mismas que lo pintaron, y me tapo los oídos con desesperación. El grito no cesa. Vibra en las paredes, en los suelos, en la luz fría del museo, consumiendo mi alma.